Buenos días a todos, queridos oyentes. Y de nuevo tenemos un programa de Enclave de Historia y hoy tenemos el placer de presentar a nuestra profesora invitada que se llama Lisbeth Chaviano. Como siempre, darle la bienvenida y sobre todo agradecerle que haya aceptado la invitación. Lisbeth, es un lujo para este programa tenerte porque eres una gran investigadora. Y entonces, bienvenida y buenos días. Gracias, muchas gracias a ti, sobre todo por invitarme y estar con ustedes, darme la oportunidad. Bien, bueno, como siempre, hago un resumen del currículum de nuestra invitada. Ella es doctora de Historia por la Universidad Pompeu Fabra y su línea de investigación está muy vinculada a Cuba y sus relaciones económicas con el Caribe. Ha tratado también el tema de la esclavitud, del tráfico de esclavos y estas investigaciones han dado lugar a diversas publicaciones, artículos en revistas de impacto de una gran importancia. Yo, como siempre, no me voy a detener en todo lo que tiene publicado el Lisbeth porque agotaríamos el tiempo, pero sí quiero resaltar tres obras que a mí me parecen de obligada lectura y muy importantes. Mm, Cádiz, capital de la trata negrera de 1789-1866, editada por Silex, y luego otra muy interesante también, que es Trinidad, una historia económica basada en el azúcar, 1754-1848, que está publicada en Bellaterra en el 2014, y la tercera, en la que ella es editora, que se titula Negreros y esclavos, Barcelona y la esclavitud atlántica, siglo XVI y XIX. Está editada por Icaria y se publicó en el 2017. Son obras, como digo, de importante lectura. Pues bien, hoy es 8 de marzo, se celebra el Día de la Mujer y nosotros hemos querido dedicar este programa a esas mujeres pardas y morenas, libres y libertas, propietarias y emprendedoras que existieron en Cuba en el siglo XVIII y siglo XIX. Estas mujeres que lograron liberarse de las cadenas de la esclavitud y, como nos va a contar Lisbeth, fueron grandes emprendedoras en la zona, en la isla de Cuba. Un tema, la verdad es que yo me he leído un artículo sobre el tema y a mí me ha cautivado, Lisbeth. Enhorabuena por una investigación tan magnífica. Lisbeth, entonces vamos a empezar definiendo un poco los términos, ¿vale? El término de pardas y todo eso. Defínenos un poco ese término. Sí, bueno, se trata básicamente, cuando hablo de pardas y morenas, lo que hago es que rescato un poco esa clasificación que tiene que ver con las definiciones de casta que se utiliza en la época, pero que básicamente de lo que estoy hablando son de mujeres afrodescendientes, ¿no? De origen africano. Todas son, tienen algún vínculo con ese lugar de origen de África. Y únicamente la diferencia que se puede establecer es que básicamente entre pardas y morenas lo que puede haber es un matiz de color, ¿no? Que habla un poco del mestizaje. En el caso de las pardas se puede entender un poquito más ese mestizaje. Se supone que son personas de un color de piel menos oscuras que las morenas o las definidas como negras, pero en cualquier caso se trata de personas que son o que tienen un vínculo, un origen africano, ¿no? Digamos afrodescendientes o incluso mujeres propiamente nacidas en África, ¿no? Que pudieron o no
sufrir la esclavitud. Pudieron haber nacido libres, que en ese caso serían las que se refieren en la literatura o en el artículo, como mujeres libres, pardas o morenas libres, y otras que sí pasaron por la esclavitud, que en ese caso serían las libertas, ¿no? Que más que es una condición o por así decirlo es una huella que los notarios básicamente quisieron dejar también plasmada en la documentación, ¿no? O sea, decir, bueno, pues estas mujeres pasaron o sufrieron la esclavitud en algún momento y luego pues pudieron adquirir la libertad, ¿no? Muy, muy interesante. Mira, voy a citar cómo empiezas el artículo porque a mí es que me ha gustado muchísimo. El artículo que tienes publicado en Anuario de Estudios Americanos y dices textualmente, dices, mientras Kant en la lejana Prusia afirmaba que los negros solo servían como esclavos a miles de kilómetros, el notario de Trinidad, Antonio Ramírez Barroso, residía en su despacho a principios de marzo de 1784 a la morena María Dolores Ponce, a María Francisca Pablos y Antonia de la Fuente, que acudían para comprar y vender parte de sus bienes. Y dices, sería exagerado pensar que de haberlo sabido, Kant hubiera cambiado sus ilustradas ideas sobre la raza y la servidumbre, porque las ideas kantianas se basaban en la incapacidad, ¿no? En la incapacidad de los negros para mejorar el futuro de la humanidad. Bueno, es que me ha parecido preciosa la cita y a partir de ahí te hago ya la segunda pregunta, ¿verdad? ¿En qué fecha se documenta la llegada de africanos esclavizados a Cuba, a la zona de Trinidad, y de qué nacionalidad eran estos negreros? ¿Cuándo empieza realmente Eh, el tráfico? Sí, bueno, fijar una fecha concreta, decir un año exacto, eso es un poco complicado, sobre todo por el déficit de fuentes que hay, ¿no? Sobre todo para el caso de Trinidad. Pero lo cierto que es un proceso que está muy vinculado con el mismo proceso de conquista y de colonización de los territorios. Es importante tener en cuenta que, bueno, en el caso de Cuba, el proceso de conquista y colonización, sobre todo colonización, empieza sobre el año 1511, pero hay que tener en cuenta que años antes, sobre 1502, ya está establecido en la vecina isla española, Nicolás de Obando, como gobernador de las Indias, y por entonces ya recibe el permiso del rey para introducir esclavos en los territorios de India, ¿no? Y con el fin, sobre todo, de intentar sustituir o suplir ese déficit de fuerza de trabajo que deja la propia escasez demográfica de los indígenas en las islas, ¿no? Es cierto, por entonces habría que hablar, una presencia muy, muy modesta, porque es eso, son territorios que están prácticamente confirmándose, o sea, o consolidándose, generándose, pero sí que es cierto que desde finales, sobre todo a partir de finales del siglo XVI y principios del siglo XVIII, es una presencia que continúa o que se va incrementando paulatinamente. Insisto, destinado básicamente a lo que son las labores agrícolas y ganaderas, o sea, trabajar en las estancias, cuidar el ganado producir también en estos sitios. Por supuesto, al servicio doméstico también están destinados. Aquí está la presencia de las mujeres que se puede ir ya rescatando, pero también con el incremento, o sea, con el paso del tiempo, pues también a medida que van avanzando los siglos hay que ir vinculando esta presencia también a esos famosos esclavos del rey que se conoce y que tanto se ha publicado sobre ellos, porque están vinculados sobre todo a la construcción, a las obras públicas, a las obras de defensa o incluso también al trabajo de la minería. En el caso de Cuba, pues vinculado a lo que es la minería, la extracción del cobre en el extremo este de la isla, ¿no? En lo que es la zona de Santiago de Cuba. En el caso de la segunda pregunta que me hacían, ¿no? De la nacionalidad de estos negreros, es interesante porque si nos remitimos a las primeras épocas, o sea, los inicios, habría que hacer una referencia de que
bueno, realmente está como ausente prácticamente la presencia de los españoles, ¿no? Aunque realmente hay que decir que a lo largo de la historia es una presencia o un origen bastante diverso. Pero en estos orígenes, sobre todo tiene mucho que ver lo que es el acceso a estos mercados o las fuentes de abastecimiento en las factorías africanas. Por tanto, inicialmente de lo que estamos hablando es de una presencia fuerte, sobre todo de comerciantes o mercaderes flamencos y genoveses que están muy vinculados o muy cercanos a Carlos I, a los cuales pues Carlos le va otorgando, el rey le va otorgando esa política de asiento que también determina un poco esas características, ¿no? Esa característica, la limitación de las nacionalidades o de los orígenes, por ejemplo, de estos tratantes en el comercio. Es cierto la presencia de los españoles, aunque hay algunos indicios que pueden hablar de en el siglo XVII, una participación pero muy modesta, casi insignificante. Lo cierto es que va girando en torno, el mayor protagonismo lo tienen estos comerciantes flamencos o genoveses y por supuesto los portugueses. En la medida que se van ampliando estos mercados en la costa de África o las factorías o van participando otras potencias europeas como los franceses, los ingleses, incluso los propios holandeses, pues evidentemente estas características o este origen de los tratantes también va cambiando. Pero insisto, no será hasta ya épocas más tardías en el siglo XVIII cuando se va a hacer más presente o más notable la presencia de los españoles, ¿no? Que es precisamente en el momento que empiezan a aparecer las primeras compañías dedicadas a la trata de esclavos, que en este caso pues sería la Compañía Gaditana de Negros, que va a operar entre 1765 y 1779. Sin duda, el siglo XIX es el que finalmente terminará siendo, por así decirlo, como el siglo de los españoles, ¿no? A partir de 1789 con esa liberación del tráfico, ¿no? Por parte del rey, ¿no? Que facilita la participación de los españoles en ese comercio. Muy bien. ¿Y estos esclavos que eran sobre todo varones en la consideración de que era una mano de obra más eficaz para trabajar en la agricultura, en los ingenios? ¿O al principio eran hombres y mujeres, no se discriminaba? ¿Qué nos puedes contar de esto? Generalmente, durante o por el tiempo que estuvo vigente o que fue funcionando este abastecimiento o este comercio de esclavos, la mayoría fue masculino, o sea, la presencia de esclavos que se embarcaron en los puertos africanos y desembarcaron luego en las Antillas, en el caso de Cuba y Puerto Rico, o Cuba específicamente, que es el territorio que nos ocupa, la mayoría fue hombre, fue masculina. Y podemos hablar casi que en torno, siempre nunca bajó o estuvo alrededor del 70%. Sí que tuvo mucho que ver esa idea de que evidentemente el hombre, la fortaleza del hombre, ¿no? Para realizar o asumir esos trabajos de los que se demandaba, vinculados sobre todo a la ganadería, a la producción agrícola, el trabajo de las plantaciones, pero sobre todo también estuvo vinculado o hay que tener en cuenta otro factor, que también fue la facilidad o el acceso para abastecer esa demanda que siempre estuvo, ¿no? La posibilidad que tuvieron los mercados para dar respuesta a esa demanda. Y sobre todo, por supuesto, eso influyó en el precio. Mientras los precios, digamos que pudieron ser asumibles, pues ni siquiera se pensó en alterar estas proporciones. Estamos hablando que hasta, por ejemplo, el siglo XVIII hay referencias que únicamente en el caso de las mujeres, o sea, podían representar un 10% de esta mano de obra. Sin embargo, ya en la medida a partir de la década de 1830, que comienzan a seguirse o a notarse mucho más esa persecución de la Armada inglesa a los barcos españoles que se dedicaban a la trata, vemos que esas proporciones pues un poco que se desequilibran, ¿no? O sea, aumentan un poco más la presencia de mujeres en esos barcos, pero en ningún caso se puede hablar de que van a ser sustituidas o que dejan de ser mayoría los hombres. O sea, seguirán siendo mayoría, por supuesto, esos hombres esclavizados, ¿no?
Y nos hablas de estas mujeres que, como has explicado fenomenal, la diferencia que hay entre las que son libres desde el principio, ¿no? Digamos, y las libertas, las que consiguen la libertad. Estas mujeres estaban liberadas de la tutela masculina porque a mí una de las cosas que me ha llamado la atención es lo emprendedoras que son, cómo trabajan en oficios diversos, ¿no? Cómo son hasta en el sector marítimo, llegan a ser hasta consignatarias de buques, navieras. Estas mujeres para desempeñar esas profesiones, digamos, ellas estaban liberadas de la tutela masculina en una sociedad en la que sabemos que la mujer no podía realmente hacer nada sin el permiso del marido, ¿no? En este caso, ¿puedes comentar algo? Sí, a ver, ahí me gustaría hacer algunas puntualizaciones, ¿no? Sobre todo porque, bueno, en qué tipo de emprendimiento estamos hablando, ¿no? O sea, las dimensiones de ese emprendimiento. Yo personalmente le quise llamar emprendedora, no porque realmente estuvieran o tuvieran menos carga o menos presión de esa sociedad patriarcal o de la tutela de los maridos. No, para nada. Igualmente se trata, la mayoría de los casos que encontré, que documenté, que analicé, se trata de mujeres o que bien son viudas o que mujeres que vienen o proceden de una familia monoparental, ¿no? O sea, donde está ausente la figura del hombre. Por tanto, le podemos aplicar las mismas limitaciones que tienen las mujeres de origen europeo, ¿no? Las blancas. No puedes hacer nada si no tienes el permiso que te ha concedido tu esposo en ese caso. De hecho, hay uno de los casos que analizo, la de Bárbara Ponce, que está en el artículo, que es precisamente la mujer de un esclavo. Y aún así, siendo la mujer de un esclavo, o sea, imagínate en la estructura o en la pirámide social de la sociedad esclavista cubana, se supone que el esclavo es el que está en la base, ¿no? Bueno, no se supone, está. El esclavo es como la base de esa pirámide. Y aún así, esa mujer que es libre, pues tiene que pedir la autorización o tiene que presentar la autorización de su marido para poder vender una propiedad que es de ella, ni siquiera es la propiedad del marido. Entonces, ¿qué pasa? Pues es este marido, que es esclavo, quien tiene que autorizarla, pero no la puede autorizar él directamente porque es esclavo. O sea, esto parece una cosa de loco, pero está. O sea, le autoriza el esclavo a través de la propia voz de su amo. O sea, parece una contradicción, pero que yo creo que muestra muy bien hasta qué punto esa ideología o esa forma de pensar, ¿no? O el peso del patriarcado está tan presente en estas sociedades. Por otro lado, emprendedoras, sí, les llamo emprendedoras porque me parece que es importante reconocer el valor que tuvieron estas mujeres de lograr internarse y ocuparse en actividades que estaban prácticamente reservadas o ámbitos, sectores que estaban reservados prácticamente para los hombres. Como bien tú dices, por ejemplo, en el mundo de las actividades marítimas o en el mercado de fuerza de trabajo o en el mercado inmobiliario. Pero ojo, emprendedoras hasta ese punto que pudieron vincularse, que se pudieron meter, pero en ningún caso estamos hablando de personas que pudieron mover importantes propiedades o importantes capitales. A diferencia, por ejemplo, de las mujeres de origen europeo o blanca, que en muchos casos heredaron patrimonio de su familia. En estos casos no estamos hablando de grandes herederas. En cualquier caso, lo que estamos hablando es de mujeres que gestionaron sus pequeñas propiedades o sus pequeños patrimonios. Un barco, como por ejemplo esa que misma estás hablando, que tiene que ver con el trabajo marino, pues es una mujer que ha heredado un bote de su marido, ¿no? Y al final, pues termina, como bien reflejo en el artículo, pues termina también vendiendo o deshaciéndose de esa propiedad, porque al final probablemente se da cuenta de las propias limitaciones que tiene para seguir ejerciendo ese tipo de actividad. Pero insisto,
emprendedora sobre todo porque lograron introducirse en aquellos sectores que les dejó o aquellas pequeñas ventanas que les dejó la propia sociedad esclavista, ¿no? No porque realmente estuviera más liberada de ese peso del patriarcado, para nada, insisto. Fueron mujeres que tuvieron que, lo poco que pudieron, los pocos bienes que pudieron acumular fue debido al sudor de su frente o de su trabajo. En ningún caso, pues les vino de herencia familiar. E insisto, y sobre todo de mujeres prácticamente viudas o en las que no estuvieron subordinadas o contaron con esa tutela de la figura del padre, ¿no? De la figura masculina, por las propias características, vamos, de la familia en sí. Y precisamente yo tenía aquí apuntado ese caso que ha citado, el de la morena Bárbara Ponce, que vendió la mitad de su Sí, libertad, en el que se ubicaba su casa. Su marido era el moreno Joaquín Pérez, esclavo del caballero regidor. Es probable que lo obtenido le sirviera para financiar su libertad. A mí este caso me ha impresionado, me ha llamado la atención, pero me llama también la atención que ella gestione su libertad, ¿no? Mientras que su marido sigue siendo esclavo. O sea, se dio esa paradoja de que uno permaneciera en la esclavitud y el otro se liberara. Es que eso es muy, muy llamativo. sí, en el caso de esta esclava de Bárbara, perdón, de esta mujer de Bárbara, no sabría decir exactamente si había pasado o no por la esclavitud en algún momento de su vida, ¿no? En el momento que llega a mí la documentación, lo que aparece es que jurídicamente es una persona libre, ¿no? Y hace esta venta. Y deduzco que puede ser perfectamente una de las de los destinos que pudiera dedicar a esa venta precisamente fuera la de la libertad de su marido. ¿Por qué? Bueno, porque también la documentación, los estudios que se han realizado sobre estas sociedades esclavistas, sobre todo de la cubana, lo que refleja es que estas mujeres o sobre estas mujeres recayó el peso, digamos, de esas estrategias también de familia. Fueron las mujeres las que básicamente tiraron para adelante, ejercieron prácticamente como locomotoras, por así decirlo, para ir sacando al resto de los familiares. ¿Por qué? Bueno, pues también es una estrategia que se puede entender perfectamente si tenemos en cuenta que en esta sociedad esclavista, la esclavitud, o sea, la condición de esclavo, se transmite a través de la mujer. Entonces, pues, ¿qué quiere decir? Pues la estrategia que defienden estas familias básicamente pues intentar sacar de la esclavitud primeramente a la mujer, ¿vale? Pensando en que después todos sus descendientes, o sea, la prole, pues ya nacería libre, una vez que su madre fuera considerada jurídicamente una persona libre. Por otro lado, probablemente también es cierto que sobre todo en los entornos urbanos, que es donde se producen estas negociaciones que he ido recogiendo, que he analizado, pues también para las mujeres fuera mucho más fácil insertarse también en esa economía del jornal, ¿no? O sea, que pudieran ir garantizando o en el trabajo asalariado, que pudieran ir garantizando un patrimonio o un capital que permitiera mucho más fácil o mucho más rápidamente pues poder invertir luego en la libertad o en la liberación de cada uno de los miembros de su familia. Insisto, en el caso de Bárbara ni siquiera he podido entender o buscar, perdón, si existe o tuvieran descendencia. Solo me aparece esa relación con su marido y probablemente pues sea eso, ¿no? También intentar liberar, una vez que ya ella está fuera de la esclavitud, pues también liberar o darle esa condición de libre a su marido, que al fin y al cabo pues es uno de los miembros integrantes también de su familia, ¿no? En qué oficios trabajaron? Recuérdanos un poco, ¿en qué oficio? Hemos citado ya, bueno, pues que son, incluso en el sector marítimo, son consignatarias de buques, pero ¿qué otros oficios ejercen ellas?
¿En qué oficio? Eh, sí, están en las ciudades, digamos que estos son oficios que prácticamente se vienen heredando desde los primeros siglos, ¿no? De que empieza el tráfico de esclavos o que está presente la esclavitud en estos territorios. Básicamente porque van a ser todos aquellos oficios que la población de origen europeo, por las razones que sea, no quiere desarrollar, ¿no? Son cocineras, son costureras, son nodrizas, también se dedican a amamantar, ¿no? Son amas de leche en estas sociedades, son lavanderas. Aunque es cierto que también con el paso de los siglos, por ejemplo, en el siglo XIX, se observa como hay un cambio de tendencia también de esa repartición o de la ocupación que van desarrollando las mujeres. Por ejemplo, para 1861 aparece como un cambio interesante que yo he ido trabajando según los censos, es una de las investigaciones en las que ahora mismo estoy metida, pero da a entender, las cifras van como mostrando que se van produciendo como algunos cambios también o transferencia de oficios entre estas mujeres. Si para el censo de 1846 abundan, por ejemplo, la costura, son mayoritarias las mujeres de color asumiendo los trabajos de costura. Por ejemplo, para el censo de 1861 aparecen, o la tendencia que se va reflejando en esas cifras, es como que están siendo desplazadas por las mujeres blancas, ¿no? De origen europeo. Y probablemente esto tiene mucho que ver, en lo que estoy pensando, es una de las hipótesis que voy manejando, que esto igualmente tiene mucho que ver con el cambio que se está produciendo dentro de la sociedad, ¿no? A partir del 1860 ya estamos viendo que prácticamente la sociedad o los tratantes de esclavos ya tienen casi prácticamente asumido que el fin de la esclavitud está llegando, porque cada vez es más difícil abastecer esa demanda de esclavos que se va produciendo en la isla. Y por tanto yo creo que la ciudadanía, la sociedad, ya está como también interiorizando que se está produciendo un cambio de trabajo, ¿no? de concepción del trabajo, ¿no? Hacia el trabajo libre, hacia el trabajo asalariado. Y por otra parte, esta idea, por ejemplo, me la sugiere también cómo dentro de las propias políticas, desde finales incluso del siglo XVIII, las políticas borbónicas, ¿no? De la Ilustración, que se va viendo sobre todo la incorporación de esto, las políticas benéficas, ¿no? De las mujeres, de esto de recoger sobre las casas de maternidad, ¿no? Que se va alargando hasta el siglo XIX, está presente hasta el siglo XIX, se ve como la intención también de dotar a esas mujeres blancas que están en las casas estas de beneficencia, de maternidad, por enseñarle oficios que luego después pueden revertir en la sociedad o que pueden contribuir a ganarse su manutención, ¿no? Y dentro de esos oficios están precisamente los de costurera y también los de lavandera, ¿no? Que es un poco, me imagino que lo que va influyendo también en ese cambio de mentalidad, ¿no? Que va pasando, que se va dejando de ver determinados oficios que corresponden a una determinada clase, como el caso de las mujeres negras, a que ya entonces van pasando hacia también o van formando parte del patrimonio también de las mujeres blancas, ¿no? O sea, yo creo que es un cambio también conceptual de época. A mí el hecho de que estas mujeres fueran a los notarios a apoderar, mm, a ser apoderadas muchas veces de sus maridos, de parientes, decía, el hecho de ir al notario a hacer una escritura de compraventa, me sugieren dos cosas. Eh, ¿Alguna de ellas se trasladó? ¿Tienes constancia o has visto algo de documento de que alguna de ellas se trasladara a la península? ¿Llegaran a Mm, trasladarse a la península? No, no. No, en el caso de las que he trabajado, no, ni siquiera, o sea, de esos poderes que hacen o incluso de los poderes que otorgan para poder reclamar alguna de las propiedades o de las herencias que han dejado algunos de los familiares fallecidos en otros sitios, porque hablo también de que tuvieron
que tejer esas redes para poder reclamar propiedades que, por ejemplo, pudieron estar en otras regiones más cercanas, como es el caso de Santi Espíritu o el caso de Cienfuegos, pero incluso en La Habana, que pudiéramos decir que es como el punto más distante en el que pudieron tener algún enlace. En estos casos es que ni siquiera se habla de desplazamientos de ellas, ¿no? Sino que tuvieron que, digamos, poner en ejecución un sistema de alianzas o de redes a través de su propia sororidad o de personas que conocieron, siempre pensando en otorgar esos poderes a terceros para que pudieran ellos tramitar sus demandas. De hecho, en el caso de Damiana, por volver sobre uno de los casos que has mencionado, que es la que gestiona el bote que heredó de su marido, vemos que al final, o sea, una de las gestiones que hace también es la reclamación de una esclava que ha vendido o que le ha dejado vender a uno de los vecinos de Trinidad en la vecina ciudad de Bayamo, ¿no? Entonces, claro, ante la falta de noticias o la falta de reembolso de ese dinero por la venta de la esclava, Damiana quien tiene que recurrir es a su hijo, ¿no? O sea, porque se considera, o sea, que para ella es muchísimo más difícil desplazarse dentro de la isla en su condición, insisto, de mujer, porque ahí es donde vemos que también ellas sufren esas limitaciones del patriarcado y al final, pues eso, donde termina delegando la responsabilidad o la gestión para que pueda recuperar ese dinero o esa inversión realizada se la tiene que entregar al hijo, ¿no? O en el caso, ya insisto, de esta mujer que también tiene que reclamar los bienes de su hijo, que parece haber sido un aforado de marina que fallece en La Habana y delega precisamente en uno de los capitanes de la Marina de Trinidad, ¿no? Para que le haga esa reclamación en La Habana. Pero sí, o sea, en el caso de la península difícilmente, no lo creo, porque si con estos problemas también Claro. tuviéramos en la península, no tengo, de momento no tengo También ninguna referencia. sería interesante. Porque, claro, la otra pregunta que me sugiere al leer tu artículo y ver que estas mujeres otorgan poderes, como dicen, ¿no? Y están realmente preocupadas por su patrimonio. Mm, Estas mujeres tenían formación, sabían leer, sabían escribir, hablaban español, porque yo, francamente, unas mujeres que tienen esa iniciativa de ir al notario a hacer escritura, yo creo que son mujeres por lo menos cultas, ¿no? Que es lo que mueve, ¿no? La cultura es lo que mueve al individuo a realizar todas estas cosas, ¿no? A interesarte por lo menos, no sé, a mí me ha llamado mucho la atención. ¿Qué me cuentas de eso? Bueno, llegar a decir que eran mujeres cultas me parece que es una osadía muy grande para la época en la que estamos hablando. O sea, de hecho, en la mayoría de los casos son mujeres que ni siquiera saben escribir ni leer. En muchos casos lo que hacen es que esos apoderados que ellas nombran son los que firman o incluso el propio notario. Hay, me parece que dos o tres casos nada más, y creo que no llega ni a tres, lo que pasa es que no recuerdo exactamente, que saben firmar, que saben escribir, que de hecho fotografié su firma que está presente en los documentos. El resto no. Lo que pasa que sí que lo que eso está reflejando es que son personas, y tiene que ver incluso con una de las preguntas que me pudieras hacer más adelante, que es sobre esa inserción de estas personas en la sociedad, ¿no? Y es que dominan o conocen al menos los pequeños derechos o los pocos derechos o escasos derechos con los que ellas cuentan. Y saben que perfectamente a través de las leyes, o sea, tienen la potestad o tienen el derecho de reclamar aquellas propiedades que pueden poseer, ¿no? O sea, ya sea como propietarias o futuras propietarias por bienes heredados. Y de eso, y de eso es de lo que se aprovechan, ¿no? De ese conocimiento que tienen de las leyes, porque también es importante decir, en toda esta articulación o este movimiento de estas mujeres en la sociedad tiene mucho que ver las propias redes que ellas son capaces de tejer. O sea, estamos hablando, y en el propio
artículo, me remito a ello, está presente también, ¿no? Que muchas de las compraventas que ellas hicieron, de las transferencias, etcétera, etcétera, de todas estas actividades, no solo se vincularon con mujeres de igual condición, sino también que estuvieron basculando entre diferentes, entre hombres, pero entre hombres blancos, entre hombres también de descendencia o ascendencia africana. O sea que realmente se valieron y mucho de todas esas redes que también significan conocimientos, ¿no? Cómo llegar, porque hasta dónde sus propios conocimientos no llegaban, pues a través de estas redes, pues evidentemente se pudieron nutrir, ¿no? Y saber. Pero, insisto, de conocimiento desde el punto de vista, digamos, de alfabetización, pues es muy Exacto, limitada. En la mayoría exacto. de los casos, sí, sí, no saben ni siquiera ni leer ni escribir. Pues De hecho, insisto, es el notario. más mérito Oh, tiene. más mérito tienen, sí. Yo recuerdo que a algún alumno, cuando me leyó el artículo, me comentaba, sí, pero bueno, es que esto es como decir, digo, pero a ver, realmente el artículo no es para decir que estas mujeres encontraron un camino de rosa, es para poner en valor que a pesar de todas las dificultades que pudieron tener por ser mujeres de color en una sociedad racializada y sobre todo por ser mujer, porque hay que tener en cuenta que para estas mujeres fueron juzgadas o fueron cuestionadas doblemente por el hecho de ser mujer, pero además por racialmente, ¿no? Por pertenecer a una casta que está vinculada directamente con la esclavitud según el pensamiento de la época. Pues entonces decir que fueron capaces, como mismo iniciabas tú la lectura del artículo y como yo le empiezo, ¿no? Como dice Immanuel Kant, dice, bueno, pues los negros solo sirven para servir, no para ser esclavos. Pues mire, no, también son capaces de gestionar su patrimonio y además si los dejaran igualmente, como demuestran estas personas, pues igual pudieron hasta gestionar el patrimonio de terceras, ¿no? O sea, ¿hasta dónde hubieran podido llegar? Pues lo tenemos a día de hoy, ¿no? O sea, no sé, es un poco centrar esa mirada ahí, ¿no? O sea, yo creo que empoderarla, es decir, a pesar de llegaron, hicieron. Efectivamente. Bueno, y una pregunta que quizás yo te la debería de haber hecho al principio. Mm, Una mujer esclava, ¿cómo se libera? ¿Cómo se libera una mujer esclava? Porque es como un círculo vicioso, porque una esclava no trabajaba, ¿no? No, a ver, ¿cómo? Explícanos un poco eso. ¿Cómo alcanzan la libertad? Sí, a ver, una mujer esclava trabajaba y trabajaba mucho, Bueno, trabajaba evidentemente. mucho, pero no era remunerada, pero no era Sí, remunerada. pero depende, depende. Porque en el caso de la esclavitud urbana, uno de los elementos que permite o que da acceso precisamente a esas facilidades para comprar la libertad son la política del jornal, digamos, la estrategia de los jornales, ¿no? Que esto lo que hace es que permite que estos esclavos pactan con sus amos su valor, su propio valor, ¿no? Son esclavos coartados y también sus amos le dicen, pues bueno, mira, te puedes comprar tu libertad en X cantidad de dinero, siempre teniendo en cuenta que ya en ese pago que le van a hacer, pues ya está, las ganancias ya han sido recuperadas, ¿no? Por el trabajo del esclavo. Y durante ese tiempo, pues estos esclavos también le están dando a su amo una parte de ese jornal que estos esclavos están ganando en la calle, porque sí, pueden trabajar fuera de la casa, en sus tiempos libres, en sus ratos libres, por así decirlo, pero tienen sobre todo la obligación de darle a sus amos la cantidad pactada de ese jornal. Discúlpame, es que te hago esta pregunta porque la idea que tenemos todos es que un esclavo trabaja a coste cero. O sea, que un esclavo no es remunerado. Entonces sí que me interesa lo que estás contando muchísimo, porque evidentemente trabajaba, ¿no? Con el permiso del amo, digamos, ¿no? Y dices que le daba un porcentaje, ¿no? Del jornal al...
Muy bien, eso me parece muy interesante. Es como una renta, o sea, el amo alquilaba prácticamente a su esclavo y le daba una parte de ese dinero que ganaba el esclavo en trabajos extras fuera de la casa, lo podía guardar para su liberación, no para comprar su libertad. Pero ojo, insisto, esto solamente fue posible en aquellos espacios urbanos, donde había, digamos, una economía en la que se estaban insertados estos esclavos. Nada que ver con el mundo de la plantación. En el mundo de la plantación es muy difícil que un esclavo pudiera acceder a esta política de jornal. O sea, es pensado únicamente una alternativa para las ciudades o los centros urbanos. Hablando también de cómo llegar a a la libertad, pues bueno, pues también existía, de eso yo creo que se ha escrito o está un poco más claro y es como se ha utilizado incluso un poco como bandera para ver ese beneficio, digamos, de los amos respecto de sus esclavos, es el otorgar la libertad graciosa, ¿no? O sea, de manera voluntaria que los amos otorgaban la Sí. libertad. Sí, hubo amos que lo hicieron, pero hay que resaltar también que en la mayoría de los casos los amos dejaban establecida esa libertad a sus esclavos, pero cuando ellos fallecieran, o sea, lo dejaban escrito antes, pero previendo a un futuro. O sea, que mientras tanto ellos vivieran, o sea, siempre que ellos vivieran, pues ese esclavo tenía que estar subordinado o garantizarle esa permanencia, esa compañía o ese trabajo a ese amo. Y ojo, porque aquí también hay una trampa, porque esto quiere decir que una vez fallezca el amo, pero eso no garantizaba que sus después herederos Heredero, cumplieran a rajatabla lo que había quedado estipulado antes del fallecimiento. claro. Entonces, hay muchísimos casos también en archivos que demuestran que esto no siempre se cumplió. O sea, con lo cual, digamos que la vía más directa o la que realmente dotó, digamos, de esa cantidad de personas libres o libertas en esta sociedad esclavista es básicamente la autocompra, ¿no? Esa capacidad que tuvieron los esclavos de generar un mínimo Y de según recursos lo, para pagarse su libertad. claro, y según lo que nos estás contando, ¿no? Te hago la pregunta, ¿tuvieron más posibilidad de liberarse las mujeres que los hombres en cuanto que las mujeres trabajaban en las ciudades, en actividades domésticas y el hombre, la mayor parte del porcentaje trabajaban en las faenas agrícolas? ¿Tuvieron más, consideras, después de los estudios que has hecho? Sí, yo creo que sí, porque además las mujeres, no quiere decir, insisto, siempre dejo un margen porque no podemos hablar de que hayan sido relaciones idílicas siempre, ¿no? Entre los senos estos familiares, pero sí que es cierto que el propio trabajo femenino dentro de la casa, en esos espacios básicamente domésticos, o sea, ya sea la cocina, ya sea como auxiliar o dama, por ejemplo, de compañía o asistente personal de estas mujeres de color, perdón, de mujeres blancas de posición, pues evidentemente hacía que las relaciones entre ellas fueran mucho más estrechas y en muchos casos, pues a veces estaban, digamos, encaminadas o favorecían que luego estos procesos también de libertad, de otorgar la libertad, pues fluyeran de una manera mucho más, digamos, mucho más natural, ¿no? En el sentido que en muchos casos estas relaciones pues hacían que se sintieran un poco deudoras de esa lealtad y fidelidad que daban estas esclavas, ¿no? Y también en muchos casos pues eso contribuyó también en algunos momentos pues a definir también o facilitar esos caminos hacia la libertad. Sí, sí. Mira, porque he visto también que me ha llamado muchísimo la atención que estos libertos, libertas, compran esclavos, compras, compran tierra. Parece que dice que esto es un comportamiento que es una imitación de los comportamientos de los blancos y también es una manera de diferenciarse de los esclavos y tomar distancia de su pasado. Eso me parece increíble. Esto de comprar esclavos, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Ellos mismos comprando esclavos. ¿Nos puedes hablar un poco de esto? ¿Y llega un momento Eh, que los liberan o cuál es el comportamiento hacia el esclavo?
A ver, sí, estas personas de color libre, estas mujeres, pues igualmente compraron y vendieron los esclavos, ¿no? Recordando a Moreno Fraginal, ¿no? Hay que decir o hay que tener en cuenta que el esclavo era un generador de riqueza, con lo cual no es meramente una réplica de aquellas costumbres de la sociedad o de lo que hacen los blancos, sino es que digamos que es prácticamente un reflejo condicionado por la propia sociedad, ¿no? Y por supuesto, la adquisición de los esclavos, pues también representaba en muchos casos que era como una especie de desahogo también de la economía familiar, porque eran las alternativas que tenían estas mujeres. Hablamos sobre todo en el caso de las mujeres que he trabajado, parecen ser mujeres que viven solas, o sea, que son viudas o que son personas que no tienen un núcleo familiar. Y entonces la presencia de una esclava a su lado, pues representa también un apoyo, no solo económico, sino también, digamos, Claro, de compañía, ¿no? claro. En muchos casos. Y esto pues también se revierte en el caso de que en muchos casos esta compañía, como decía antes, pues también funciona como una especie de sororidad, ¿no? Entre estas mujeres que también va acercando esas fidelidades o esas complicidades y que terminan también otorgándole las libertades como especie de esa recompensa también, ¿no? Por los servicios que han prestado. De hecho, hay una, dentro del artículo, hay el caso de una morena, me parece que era Francisca Sacerio, que le otorga, pero claro, insisto, aquí no estamos hablando de esclavitud, las dos son personas libres, pero que sí refleja, por ejemplo, esas sororidades, ¿no? En mi caso, que es capaz incluso de donarle la mitad de un solar que adquiere en herencia de su madre, ¿no? Pero sí, por supuesto, van a comprar, van a repetir igual Aura esa, sí, también. esas prácticas de la sociedad en la que realmente se han desarrollado o de la que son víctimas, pero que son alternativas que igualmente lo que le permiten es un desahogo, digamos, ¿no? Muy bien. Económico. Y no sé si lo has comentado ya, pero llegaron a integrarse en la sociedad, digamos, blanca, ¿no? Llegaron a integrarse con el tiempo cuando ya se va a abolir la esclavitud. ¿Estas mujeres se integraron? A ver, integrado. Te pudiera decir por un lado que sí, desde su propio punto de vista. Yo creo que sí, que estuvieron desde ellas mismas, desde su actitud. Por supuesto que estuvieron integradas. Siempre su afán fue de integrarse y de hecho, incluso estas propias repeticiones de las prácticas de la sociedad blanca, pues determina que realmente estuvieron insertadas, ¿no? Se integraron. Pero si lo miro desde el punto de vista del otro lado, o sea, digamos de la sociedad, si la sociedad fue capaz de realmente admitir esa integración, pues te diría que no tanto. Y de hecho, claro, eso me hace pensar incluso hasta al día de hoy, ¿no? De las herencias que hemos recibido del racismo, ¿no? O sea, como todavía seguimos diferenciando, teniendo esas manifestaciones racistas por el color de la piel o el origen de determinadas personas. Entonces, bueno, pues ahí me hace pensar que no. Y de hecho, volviendo a la época que estamos analizando, el siglo XIX sobre todo, y rescatando también, por ejemplo, esas políticas que comentaba antes, ilustrada de los Borbones, ¿no? De vincular o de recoger a las mujeres, sobre todo estas políticas de maternidad en las casas de maternidad. Por ejemplo, se me ocurre o recuerdo que estas políticas de acoger a la mujer en estos sitios, pues por parte de la burguesía habanera, por supuesto, blanca, tuvieron una cierta resistencia. Las mujeres de la alta sociedad habanera, que estaban muy vinculadas a estas políticas o la gestión incluso de estas casas de beneficencia, en muchos casos establecieron una serie de discusiones que giraban alrededor de si se admitían o no a las personas de color,
porque consideraban que no podían compartir los mismos espacios que las mujeres blancas. O sea que el sesgo racial siempre estuvo presente, ¿no? Y de hecho, hablando de esas políticas de trabajo, de instrucción para dotarlas de un oficio determinado, pues siempre incluso hasta cuestionaron qué oficios podían enseñárseles o no a las mujeres blancas, de manera que no fueran esos oficios que históricamente pues recurrían o caían en manos de las mujeres blancas, ¿no? Y en ningún caso, como te decía, compartir el mismo espacio, ¿no? O sea, pues, bueno, de lo de la integración, pues depende. Desde su punto de vista, yo creo que pusieron todo la carne en el asador por lograrlo, evidentemente, pero otra cosa fue la acogida o Claro, la recepción que tuvo en aclaré. el resto de la sociedad. Muy bien, pues ya hemos agotado el tiempo y la verdad te tengo que decir, Lisbeth, que ha sido un placer y que he disfrutado muchísimo por lo bien que lo has explicado y ahora tenemos que decir que desde luego Kant tendría que revisar toda su teoría porque la profesora Lisbeth ha demostrado con su investigación cómo estas mujeres tuvieron mucha influencia en la economía, en los cambios sociales, que fueron grandes emprendedoras, que tuvieron iniciativas, como dice la profesora, a pesar de. Pues mis felicitaciones y mi agradecimiento por estar aquí y a todos vosotros espero que disfrutéis con este programa como yo he disfrutado y feliz Día de la Mujer, un día que hemos dedicado a todas esas mujeres que están todavía sometidas a cadenas para que se liberen de esas cadenas y puedan vivir en paz y ser felices. Que así sea. Muchas gracias a todos por seguirnos y escucharnos. Gracias.